A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Ulixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Como desafortunadas y mezquinas calificó la presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, Olivia Lozano, las declaraciones del diputado de Primero Justicia, Julio Borges, tras su renuncia al cargo de comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela. Me permito manifestarle mi más profundo rechazo en defensa de la lucha que desde el gobierno encargado, la Asamblea Nacional y nuestro cuerpo diplomático se viene dando por el rescate de la democracia, escribió la parlamentaria en su cuenta en Twitter. El diputado de la Asamblea Nacional de 2015 y dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, anunció este domingo su renuncia al cargo como canciller, argumentando que el gobierno interino se desvirtuó y debe desaparecer por completo. En una rueda de prensa virtual, el dirigente político llamó a una reforma del Estatuto de la Transición en vista de que el gobierno encargado se ha burocratizado y no está cumpliendo con su razón de ser. El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino que simplemente quiere perpetuarse y convertirse ya prácticamente en parte del problema y no parte de la solución. Hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos. No queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales y para provecho personal. Por su parte, el mandatario encargado, Juan Guaidó, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la invitación para participar en la Cumbre por la Democracia que se va a celebrar entre los días 9 y 10 de diciembre. Desde Barinas, el dirigente aseguró que Venezuela no se rinde en su lucha por la libertad y destacó que los amigos se conocen en las malas, a propósito de la repetición de los comicios regionales en esa entidad, tras decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Y por eso estoy aquí hoy, porque es en las malas donde se conoce a los amigos. Porque es en las malas donde se conoce a la familia. Y esta gran familia que se llama Venezuela lo que quiere es reunificarse, lo que quiere es sanar, ¿vale? Eso es lo que quiere esta familia. Y los que bloquean esa oportunidad están en un írrito, no puedo llamarle tribunal a esa cosa, al bufete de abogados de la dictadura, bloqueando una decisión que es de ustedes, de la soberanía popular. Y atención con esto, señores de la Fuerza Armada, Plan República. El Plan República no es un partido político. No tiene testigos en las mesas, por cierto. No decide a quién le entrega el acta o a quién no, carajo. Compórtense como lo que son. Lo salvaguarda precisamente de la soberanía. Y esa reside en el pueblo. Y esa reside en Barinas. Durante una concentración el fin de semana, el ex candidato en Barinas, Freddy Superlano, anunció que su esposa Aurora Silva de Superlano sería la nueva aspirante a la gobernación de la entidad llanera por la Mesa de la Unidad Democrática en enero de 2022.
cuando se repitan las elecciones regionales en esa localidad. Según información de portales digitales, la nueva candidata de la unidad también habría sido inhabilitada en las últimas horas, tal y como lo refleja la página del Consejo Nacional Electoral. Horas más tarde de este domingo se conoció que los candidatos Julio César Reyes y Víctor Portillo, ambos de Un Nuevo Tiempo, también fueron inhabilitados. Entre tanto, Nicolás Maduro anunció el domingo que Jorge Arriaza será el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico en el estado Barinas, de cara al proceso del próximo 9 de enero de 2022. Maduro destacó que Arriaza fue quien lo acompañó cuando el expresidente Hugo Chávez le confió el país y aseguró que ya le fueron aprobados los recursos para reactivar las empresas socialistas en la entidad llanera. Hemos decidido lanzar para la gobernación de Barinas a un hombre probado, honesto, capaz, valiente, el compañero Jorge Arriaza Montserrat, próximo gobernador de Barinas, para que tome las riendas con su mano firme, con su corazón honesto, este hijo de nuestro comandante Hugo Chávez. Y pido al pueblo de Barinas todo su apoyo para Jorge Arriaza Montserrat. Por su parte, el expresidente de Fedecámaras y rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Martínez, informó durante la noche de este domingo 5 de diciembre que renunció a su cargo, solo 2 semanas después de realizarse las elecciones regionales. Las inhabilitaciones políticas, las intervenciones judiciales que entorpecen y contaminan los procesos electorales, las arbitrariedades y ventajismos del gobierno, su precariedad presupuestaria, un registro electoral no depurado ni actualizado y el deterioro general de las condiciones y garantías de los electores. Son realidades que conspiran contra el poder electoral, expresó Martínez. Entre tanto, la misión de observación electoral de la Unión Europea anunció que se retiraba de Venezuela luego de su participación en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre. En un comunicado público, el bloque comunitario explicó que deja nuestro país tras 7 semanas en el terreno, incluidas 2 semanas posteriores al día de la elección. La misión de la Unión Europea agradeció al Consejo Nacional Electoral y a todos los que contribuyeron a su trabajo en Venezuela. En otras informaciones, las autoridades venezolanas incautaron 1.212 kilos de drogas entre marihuana y cocaína en una zona del estado Carabobo, tal y como lo informó este domingo el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas. En nota de prensa, López Vargas explicó que la Guardia Nacional Bolivariana decomisó 2.158 panelas de marihuana con un peso de 1.101 kilos y otras 100 de cocaína con peso de 111 kilos. El cargamento fue hallado dentro de un camión que fue inspeccionado en un punto de control llamado El Naipe, en el municipio Libertador de Carabobo. En internacionales, medios de comunicación colombianos confirmaron este domingo la muerte de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, jefe de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, conocida como la Segunda Marquetalia, en medio de un enfrentamiento en el estado Apure, en territorio venezolano, citando fuentes oficiales. Según la prensa colombiana, el Estado colombiano no tuvo nada que ver con esa operación. Por su parte, el representante a la Cámara del Departamento de Huila, Jaime Felipe Lozada, aseguró en sus redes sociales que, de ser cierta la noticia, sin lugar a dudas, generaría mucha tranquilidad a la población colombiana, al tiempo que señaló a alias El Paisa como responsable de haber destruido a su familia. Secuestró a mi madre, quien duró 8 años en cautiverio, a mi hermano Juan Sebastián, quien duró 3 años secuestrado, a quien les habla, quien también duró 3 años secuestrado, y en el año 2005, en las carreteras del departamento del Huila, asesinó a mi padre Jaime Lozada, en cuyo atentado resulté herido. Ante las noticias de los últimos minutos,
que demostrarían que alias El Paisa fue abatido en territorio venezolano, le hacemos un llamado a los organismos de inteligencia para que confirmen esta noticia y, de ser cierta, sería una noticia muy importante y alentadora para la tranquilidad de los huilenses, de los caqueteños y de los colombianos en general. Alias El Paisa fue uno de los comandantes más sanguinarios de la guerrilla de las FARC y estoy seguro el país, de ser cierta esta noticia, descansará de su accionar criminal. En otras noticias, con un 10% de participación de los inscritos para votar este domingo, se celebró la primera jornada para la elección del Consejo de Juventudes de Colombia, un mecanismo de concertación, vigilancia y control de la gestión pública. De acuerdo con la registraduría, del total 12.282.273 jóvenes con capacidad para participar de los comicios, solo votaron 1.279.452. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de visita en Colombia, anunció que presentará la iniciativa ante el Consejo Permanente y calificó la elección como una referente para el resto del continente americano. Hoy los jóvenes colombianos las jóvenes colombianas han abierto un camino hacia adelante. Ese camino tiene que ser conocido por el resto de las Américas. Y este ejemplo debe cundir para que se abran caminos para toda la juventud del hemisferio, para que toda la juventud del hemisferio asuma la agenda política, la agenda que tanto interesa, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la participación política, los temas de estudio, los temas de trabajo, toda la agenda debe irse construyendo, cerrando brechas, dando cada vez más derechos para más gente. En otras noticias, el Papa Francisco visitó este domingo el centro de migrantes en la isla griega de Lesbos, donde ya había estado hace 5 años, y criticó la indiferencia de algunos países europeos antes de suplicar: detengamos este naufragio de civilización. Tras haber saludado cariñosamente a numerosos migrantes durante un recorrido a pie por el campo, el pontífice lanzó un largo y duro mensaje en el que constató que las migraciones son un problema del mundo, una crisis humanitaria que concierne a todos, pero de la que nadie parece ocuparse, a pesar de que están en juego personas, vidas humanas. Les pido que superen la indiferencia que mata, el desprecio cínico que condena despreocupadamente a la muerte a los marginados. Dejemos de ignorar la realidad, dejemos de trasladar constantemente la responsabilidad, dejemos de trasladar la cuestión de la migración a otros, como si no le importara a nadie y solo fuera una carga inútil que debe soportar otro. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamado este 6 de diciembre a cuidar la Constitución de 1978, que según recordó costó mucho conseguir, y pidió hacerlo cumpliendo todos los artículos, del primero al último. El jefe del Ejecutivo español envió este mensaje en una declaración en el Congreso, minutos antes de asistir al acto institucional con el que se celebra el 43 años de la Carta Magna. Yo creo que hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución, después de un tiempo infame, de una dictadura muy prolongada durante años en nuestro país. La Constitución nos trajo derechos, libertades, donde había entonces una dictadura, nos trajo concordia, nos trajo convivencia, donde antes había odio y había tiranía. Nos trajo también nuestra pertenencia a la Unión Europea, donde antes había ostracismo y había un aislamiento por parte del país, y costó mucho. Creo que si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien, es de los miles y miles, millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible la Constitución. Y porque nos costó mucho, y costó mucho a esas generaciones. Creo que las generaciones que ahora recogemos su testigo, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último.
todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Esto es lo que quisiera hoy decir en un día importante para la democracia española. Muchas gracias. Entre tanto, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, firmó ayer el decreto que disuelve oficialmente el Parlamento y convoca elecciones anticipadas para el 30 de enero. Como ya había comunicado previamente el país, la firma del decreto fue anunciada por presencia en un comunicado, un mes después de que el jefe del Estado informase al país de que convocaría elecciones generales para el día 30 de enero. En Italia, la entrada en vigor mañana del certificado sanitario reforzado, que restringe aún más las actividades y lugares de acceso a los no vacunados, junto a las nuevas medidas para reforzar los controles del pase anti-COVID, han impulsado la vacunación en Italia, en particular de las terceras dosis o de refuerzo. Hasta este lunes en Italia se ha suministrado 98.4 millones de vacunas, de las cuales 8.4 millones corresponden a estas terceras dosis, lo que supone que el 40.93% de la población ya tiene la de refuerzo. Mientras que la cifra de inmunizados con pauta completa supera los 45.7 millones o un 84.75% a la espera de que la próxima semana comience la vacunación de los menores de 5 a 11 años. En otras noticias, una erupción del volcán Semeru en el sureste de la isla de Indonesia de Java cubrió este sábado de ceniza caliente varias poblaciones anexas al monte. De acuerdo con reportes oficiales, ya son 14 las personas fallecidas a causa del incidente y siguen siendo 41 las personas heridas. Actualmente, los equipos de emergencia continúan sobre el terreno buscando a posibles desaparecidos y asistiendo a los cientos de desplazados. Entre los supervivientes hallaron con vida a una decena de mineros que se quedaron atrapados por la erupción. En economía, un cargamento de condensado iraní destinado a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela, la cuarta entrega de este año, descargará en los próximos días en el principal puerto petrolero del país, dijo un legislador venezolano a la agencia de noticias Reuters. Irán comenzó el año pasado a suministrar a PDVSA condensado que se utiliza para hacer exportable el petróleo extrapesado en la faja petrolera del Orinoco. Este año, la petrolera estatal venezolana y la Compañía Nacional de Petróleos de Irán, NIOT, firmaron un acuerdo que formalizó el intercambio de crudo venezolano por condensado iraní, recordó la agencia. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $67.70 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $71.41 el barril. En los deportes, Venezuela cayó en la final del torneo de baloncesto 3x3 ante Puerto Rico 18-20 en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, y se quedó con la medalla de plata de la disciplina. Los gigantes nacionales llegaron invictos al último partido definitorio, pero terminaron sucumbiendo frente a los boricuas. El partido contó con un ritmo muy alto. Venezuela comenzó por debajo en el marcador y después no tuvo tiempo para remontar el partido. Los isleños tomaron revancha después de que los criollos los vencieron en el tercer partido de la fase de grupos en un intenso y apretado partido que terminó 21-20. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.